dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y los invito a que me acompañen ahí en la Biblia, ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo al 7, por favor. Dice la palabra de Dios, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí Pedro nos exhorta a los esposos cristianos a comprender y a ser más considerados con las necesidades espirituales, emocionales y físicas de nuestras esposas. La responsabilidad de un esposo es de proteger y cuidar a su mujer, según dice la Biblia, así como también Cristo hizo como la iglesia. Acompáñenme ahí en Efesios capítulo 5, versículo 28 al 30, por favor. Dice la carta de Efesios capítulo 5, versículo 28 al 30, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjese que cuando los esposos cristianos aman a sus esposas, se aman a sí mismos, porque en Cristo los que se unen en matrimonio ya no son dos, sino una sola persona, una sola carne. Un esposo que ama y respeta a su esposa tendrá el deseo de sustentarla y cuidarla, tanto como él sustenta y cuida su propio cuerpo. Así como Cristo hace lo mismo con su iglesia, que es su cuerpo y su esposa. Que cuando la iglesia necesita fortaleza, el Señor le da fortaleza. Cuando la iglesia necesita ánimo, el Señor le da ánimo. Dios suple en abundancia todas las necesidades de su iglesia, pues así un esposo cristiano debe procurar suplir todas las necesidades de su esposa también. Sustentar a una esposa equivale a proveer para sus necesidades y dar sin reservas todo lo que necesite. Así como Cristo provee para su iglesia, el esposo debe proveer para su propia esposa y familia también. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, por favor. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una sociedad que trate con dignidad a la mujer será una sociedad fuerte. Igual una familia que trate con dignidad a la mujer será una familia fuerte. Si usted no trata bien a la mujer, no podrá prosperar en la vida, hermano, porque se estará saltando el diseño de Dios para la familia. Para que seamos prosperados en la vida, hermanos, hay que tratar a la mujer con dignidad y como a coherederas de la gracia de la vida. Y para esto es necesario tener siempre presente lo siguiente en casa. Para ser prósperos es necesario tener lo siguiente en casa. Tenemos que vivir con ellas sabiamente. Tenemos que vivir con ellas sabiamente. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Pedro aquí anima a los esposos a vivir con ellas sabiamente.
significa que seamos más considerados en tener en cuenta las necesidades físicas, emocionales de nuestras esposas. La palabra vivir significa morar juntos bajo el mismo techo, compartir la vida con ella. Se refiere a vivir en armonía con tu esposa, pero no solamente vivir con ellas, sino hacerlo sabiamente, dice la palabra de Dios. Y es que estamos viviendo en tiempos críticos para la familia últimamente, ¿eh? Por ejemplo, una pareja, y más cuando son jóvenes, cuando llegan al casamiento, ya llevan debajo de la manga la posibilidad del divorcio si las cosas no salen bien. Fíjese que cuando los novios empiezan a salir juntos, siempre suele que el hombre es cortés y comedido con ella, ¿verdad? Y después que se compromete, el hombre muestra o llega a ser aún más cortés con la mujer. Y siempre actúa como todo un caballero. Pero lo triste es que después de casarse, muchos esposos se olvidan de ser bondadosos y caballerosos y dejan de valorar a su esposa. Se olvidan de que la felicidad en un hogar se forma de las cosas pequeñas, y de los detalles pequeños. Lo interesante, hermanos, es que todos los matrimonios llegan al altar queriendo ser felices, que no. Pero está comprobado que para ser feliz no basta con simplemente el querer ser feliz. Porque si fuese así, la gran mayoría de los casamientos sería un éxito, ¿verdad? Y no hubiera tanto divorcio. Pero, ¿qué es lo que nos falta entonces? Dice Pedro, vivid sabiamente. Vivid sabiamente. Para que un matrimonio dure toda la vida, es necesario que sea construido sobre bases sólidas. Y no solo sobre sentimientos y buenas intenciones. La clave de tener éxito, mi hermano, es vivir sabiamente con ellas, teniendo conocimiento claro y exacto, no lo que piensas o cómo te sientes, sino como dice la Biblia, no con la sabiduría y el conocimiento de este mundo, sino con los principios y valores que nos ha dado Dios a través de su palabra. Solamente así podemos tener un hogar feliz en casa, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice allí, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dice, dando honor a la mujer, dando honor a la mujer. En otras palabras, dice, trátenlas con respeto, con entendimiento y mucha comprensión. Se sabe que el liderazgo de un buen esposo en casa se distingue de manera que su esposa se sienta amada y apoyada y edificada por su marido. Un buen marido cristiano es el que nutre y ama constantemente a su esposa. En su carta, Pedro les dice a los esposos que deben dar honor a la mujer. La palabra honor significa tener un valor o un precio fijo. O sea que ningún hombre puede cambiar el valor de una mujer. Ningún hombre puede ponerle ni quitarle valor a la mujer, porque Dios ha valorado a las mujeres y ese valor, hermano, es fijo. Por eso, hermanos, a las mujeres se les debe una cierta cantidad de respeto y cuidado, porque su valor es grande. Así es como Dios las valoriza a las mujeres.
Dar honor es tratar a la mujer con respeto, como a vaso más frágil y como a coherederas de la vida, dice la palabra. El hombre sabio trata como a vaso más frágil a su esposa. El hombre sabio es consistente que sus acciones, sus palabras pueden llegar a causar heridas profundas en ellas, si es que no la trata de una manera delicada, hermanos. Se sabe que la mujer refleja lo que el hombre ha hecho de ella. La mujer refleja lo que el hombre ha hecho de ella. Una mujer triste y amargada refleja un hombre que no la ha tratado con honor y no ha vivido sabiamente con ella, y mucho menos la ha tratado con delicadeza. Muéstrame a una mujer bien arreglada y alegre de corazón, y le mostraré a un hombre que es detallista y delicado con su esposa. Hermanos, debemos tratar a la mujer con delicadeza, porque dice la palabra que es como vaso más frágil. Esto quiere decir que la mujer no fue diseñada para soportar gritos, golpes o desprecios o ofensas. Fueron diseñadas como un vaso frágil, dice la palabra. En muchos casos hay hombres que tratan a sus esposas como objeto y no como sujeto. No quieren tener una compañera, sino una esclava. O no quieren tener una amiga, sino un objeto. En nuestros países de origen podemos experimentar mucho abuso de autoridad y poder por parte del esposo hacia su esposa, llegando al punto de humillarlas a las mujeres. La triste realidad es que los hombres no tratan a la mujer como vaso más frágil, sino a puñetazo limpio. En algunos casos, quitándole la vida. Las estadísticas en los países latinoamericanos es alarmante en los abusos y maltratos por el hombre hacia la mujer, dejando solamente tristeza y dolor entre las familias. Pero ¿cómo Dios le gustaría que el hombre trate a su mujer? Colosenses capítulo 3, versículo 19, por favor. Si gusta puede acompañarme ahí. Vamos a ver cómo Dios le gustaría que tratemos a la mujer. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Un esposo áspero es aquel que no es amable, sino que es desagradable y difícil de soportar para su mujer. Áspero es ser agresivo con su esposa. El esposo áspero siempre tiene mal carácter y es tosco y amargo. La palabra áspero en el griego significa amargar. Literalmente está diciendo este versículo: no le amarguéis la vida a tu mujer. No seas áspero con tu mujer. Amigo y hermano, el esposo que ama a su esposa la debe tratar como vaso más frágil. Sigue diciendo ahí en el versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿No es cierto que cuando tenemos en nuestras manos algo frágil y de alto valor, lo tratamos con mucho cuidado y delicadeza?
pues deberíamos ser mucho más cuidadosos cuando se trata del mayor regalo que Dios da al hombre. ¿Cuál es el mayor regalo que Dios le da al hombre? La esposa. Fíjese que en ningún momento el Señor trata rudamente a la iglesia que es su esposa, sino que la cuida y la protege con mucha dedicación. Pues así también es la responsabilidad del marido para con su esposa. Hermanos, la mujer es más sensible que nosotros. Por eso necesita por parte del varón un trato amable, cariñoso, delicado, atento, tierno y bondadoso. Un trato brusco, grosero, áspero, duro, lastima y hiere a la mujer. Y el mandamiento es amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, el Señor te dice, si usted tomó a esa esposa por mujer, ámela. Si usted tomó a esa esposa por mujer, ámela, así como Cristo ama a la iglesia. La mujer es un vaso frágil y un vaso que se rompe no vuelve a ser el mismo. Así se una nuevamente todas las piezas, no vuelve a ser el mismo. Tengamos cuidado, hermanos, con las esposas que tenemos, con la esposa que tú tienes. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Dice allí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La palabra traducida aquí como vaso en griego es eskeos, que significa vasija o instrumento o un tipo de herramienta. Esta palabra es completamente neutra, ni masculina ni femenina, y se refiere específicamente al cuerpo, dando a entender que los hombres y las mujeres tenemos el mismo cuerpo, y la única diferencia es que el vaso del hombre es más fuerte que el de la mujer. Por lo tanto, el hombre debe tratar a su mujer con delicadeza y comprensión, no con ventaja y abuso por ser más débiles que nosotros. Debemos tener en claro que Dios ve a los hombres y a las mujeres como espiritualmente iguales. Dios nos ve iguales, hombres y mujeres, espiritualmente, porque ambos fuimos creados a la imagen de Dios. Como dice Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Espiritualmente, los hombres y las mujeres son iguales, pero físicamente, obviamente, los hombres y las mujeres físicamente son diferentes. Tenemos diferentes cuerpos, diferente masa muscular. El hombre por naturaleza es más fuerte que la mujer. Es por eso que en los Juegos Olímpicos el hombre y la mujer compiten por separado. El caso está, hermano, que necesitamos recordar que nuestra esposa es diferente a nosotros. Son diferentes en diseño. Pero no se te olvide que somos iguales en valor y espiritualmente. Ella tiene diferentes necesidades que las tuyas, pero aunque es frágil, no es inferior a ti. Es diferente físicamente, pero espiritualmente es igual a ti. Tu esposa es coheredera de la gracia, igual que tú. La mujer cristiana tiene el mismo destino final que el hombre cristiano.
Por lo tanto, el esposo debe vivir bajo el respeto y consideración hacia su esposa. Si él no cumple con tal requisito, hermano, habrá repercusiones en su vida espiritual. Si el hombre no trata a la mujer con dignidad, habrá repercusiones en su vida espiritual. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, tan interesado está Dios en que los maridos cristianos vivan con sus esposas de una manera comprensiva y cariñosa. Si no se vive así, el Señor interrumpe su relación con el marido. El Señor interrumpe su comunión con el esposo cuando el marido no vive de una manera que le agrade a Dios. Ningún esposo cristiano debe dar por sentado que va a conseguir algún bien espiritual en su vida si en su ministerio de oración no es efectivo. Ningún esposo puede esperar una vida de oración eficaz a menos que viva con su esposa de una manera comprensiva. Pedro nos dice en otras palabras: esfuércense por vivir de una manera que sus oraciones no sean obstaculizadas. Hermanos, vivir correctamente nos ayuda en nuestra oración. Si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas y no obstaculizadas, debemos de vivir de cierta manera con nuestras esposas. Tenemos que hacer un esfuerzo por entenderlas y conocer sus necesidades. Tiene que haber en nosotros una preocupación especial por su fragilidad. Cuando nosotros los maridos vivimos así, de manera comprensiva, con cariño y respeto, nuestras oraciones no se verán obstaculizadas, hermanos. Pero si no vivimos así, nuestras oraciones encontrarán obstáculos, no llegarán a Dios. La palabra advierte en este versículo que cuando el trato hacia la mujer no es digno, entonces la vida tiene estorbos. Porque la vida empieza por la oración. Y si ésta tiene estorbos, entonces todo lo demás tendrá estorbos. Hermanos, espero que me estén entendiendo. Cuando no hay un trato digno hacia tu esposa, entonces tu vida espiritual tendrá estorbos. Hay hermanos que vienen a la iglesia desanimados y tristes y dicen: no, es que la hermana dijo esto, o es que el hermano me ofendió, o que la iglesia no me apoya, o que las alabanzas no me gustan. Es que en aquella iglesia no hay amor. Pero ¿sabe dónde está el error? ¿Y por qué te sientes así? El error está en tu casa y no en la iglesia. El error no está con los hermanos de la iglesia, sino en tu relación con Dios. El problema está que tus oraciones no llegan a Dios por descuido de tu hogar. Cuando el trato hacia tu mujer no es digno, entonces la vida tiene estorbos y todo lo demás tendrá estorbos y molestias. Hermanos, la vida y el ánimo de seguir empieza por la oración. Y si ésta tiene estorbos, entonces todo lo demás tendrá obstáculos y te verás estancado en tu crecimiento espiritual.
Entonces, ¿cómo el hombre debe tratar a la mujer? Como a vaso frágil. Dios anhela que el hombre trate a la mujer como a vaso frágil. Un vaso frágil significa un trato sutil, delicado y fino. Dios no le dio a la mujer al hombre para que la trate como un vaso desechable, donde una vez usado se tira a la basura. Hoy hay muchas esposas que están físicamente bien protegidas por sus esposos. Visualmente no les falta nada, pero emocionalmente están en las calles, abandonadas. Hermanos, ¿cómo está la protección emocional de tu esposa? ¿Qué tanto valor le das a lo que ella piensa? ¿Valoras lo que ella dice? ¿Te interesa su opinión? ¿La tratas como vaso frágil? ¿Qué tanto cuidado le pones? ¿Qué tanta atención le das? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tu esposa con ternura? ¿Quieres que tus oraciones no tengan estorbo? Ama a tu esposa y trátala como Dios quiere que la trates, si quieres que tus oraciones no tengan estorbo. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Dado al hombre el regalo de su mujer para que pueda hacer lo que él solo no podría hacer. En su sabiduría, Dios vio que no era bueno para el hombre estar por su propia cuenta. Por lo tanto, la solución a este problema era crear a alguien que fuese una ayuda idónea para él. Dios sabe de antemano que cuando estamos solos, todas las adversidades se hacen más difíciles. Y aunque podemos atravesarlas por nuestra propia cuenta, la realidad es que entre dos todo es más fácil. Adán estuvo solo y no fue bueno para él. Así que Dios le dio una esposa. Si usted, hermano, tiene una compañera, agradézcale a Dios por su vida. Y si queremos empezar bien en nuestro hogar, pues debemos comenzar con una base fuerte y firme. El plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas de la misma manera como Cristo ama a la iglesia. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice la palabra. Fíjese que tratar mal a la propia esposa no solo es destruirla a ella, sino es destruirse a uno mismo. Pero el que trata bien a su esposa se hace un bien a sí mismo. Por eso dice, maridos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Nosotros, hermanos, debemos proteger y amar a nuestras esposas con el mismo amor y cuidado con que protegemos nuestro propio cuerpo. ¿Y para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor de toda gloria, de toda honra, Padre, te damos las gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por exhortarnos a nosotros los esposos, Señor. Padre, te pedimos que nos dé sabiduría, bendito Dios, para poder vivir sabiamente en nuestros hogares, Padre, con nuestras esposas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nos quedamos cortos, bendito Dios. Hay veces, Señor, que se nos olvida quiénes somos, Padre, y se nos olvida con quién estamos tratando, Señor. Hay veces que ofendemos, Señor, ya sea con palabras, Señor, un gesto, una acción a nuestras esposas, mi Dios. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia, Padre. Perdónanos, Señor, y danos sabiduría, Padre. Pues si ofendemos a tus hijas, las cuales tú has criado, Señor,
te ofendemos a ti, bendito Dios. Ten misericordia de nosotros, Padre, y danos tu palabra, Señor, para seguir aprendiendo de ti, mi Dios, para seguir escuchando tu consejo, Padre, y danos la fortaleza en el Espíritu para poner tu palabra en práctica, mi Dios. Ayuda a tu iglesia, Padre. Bendice a cada matrimonio que está aquí presente, Señor, cada familia, cada esposa, Señor, cada esposo, mi Dios, cada varón del hogar, Padre, y a los jóvenes también, Señor, bendícelos, Padre. Dale sabiduría, mi Dios, de antemano, Señor, para aquel día que ellos puedan tomar a su esposa, Señor, puedan tratarla como vaso frágil, mi Dios. Danos sabiduría, Padre. Ayuda a tu iglesia, bendito Dios. Te damos las gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.